En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. José Agustín Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Manolo. Aquí contento, como siempre, de estar en este programa, en Café de Tarde, con todo nuestro público canario. Hombre, aquí felices, además, con todas las islas y hoy, además, con unión también un poquito con Fuerteventura, que no quiero contar mucho más, solo digo ese de esta pinceladita, para que te encargues tú y cuéntanos de qué va la historia hoy, porque a mí me acabas de decir una palabra que dije, ¿qué? Bueno, ¿Cómo fue eso? Es un poco más sencillo, en realidad, aunque voy a intentar explicarlo. Mira, vamos a tratar hoy el audiorelato y la temática que estamos presentando también este mes trata sobre el origen de la vida. Entonces, nos hemos basado en cómo surgen las primeras células. Como de lo inerte vamos a pasar al orgánico, que esto realmente hay mucha hipótesis, realmente no lo tenemos muy claro a día de hoy. Se suponen muchas cosas, pero no están del todo, no se puede saber. Todavía no tenemos nada, base científica para decir nadie esto allí ha sido sentado diciendo sí, exacto. doy fe. Pero bueno, el tema que vamos a tratar hoy es de las primeras células, que se llaman, que es lo que tú te estabas riendo hace un ratito, que te lo dije fuera del directo, que son las células protocélulas llamadas. Sí, pero vamos a ver, yo no me río sino él se sienta con todo el equipo, probamos micros y tal, y de repente dice, hoy voy a hablar de las protocélulas. Protocélulas, exacto. ¿Qué? O sea, pues me cogió de más en plan de, ¿en qué momento pasa esto? ¿No? Bueno, veréis que después del audiorelato que hemos diseñado para esta temática y de cómo voy a explicar un poquito la introducción, pues todo no va a ser, ¿no? Exacto. Hay que entender que yo tampoco soy especialista en el tema. Me gusta el tema y lo adapto al audiorelato, así que tenerlo en cuenta. Entonces, pues ya pensando en mí mismo, el poder entenderlo bien, pues lo adapto pues para para todos los públicos, para que se pueda entender temas complejos de una manera pues dinámica y de una manera que llegue a todo el mundo. Vamos. Antes de explicar un poquito de qué trata esto, voy a hablar del equipo que está hoy aquí con nosotros. Tenemos a Ulises Rodríguez, colaborador nuestro, que hablará un poquito de la sensación cinematográfica de este audiorelato. Tenemos a Pedro González, el encargado de las bandas sonoras, y también tenemos a un invitado especial, Arcadio Naranjo, que viene de la sala de ámbito cultural del público, que fue invitado a la sala de ámbito cultural y ganó nuestro concurso de preguntas para poder visitar un día con nosotros en Café de Tarde Radio Las Palmas, a ver cómo hacemos estos audiorelatos aquí en directo. También ha colaborado en la participación de este audiorelato, ha estado nuestra compañera también de radio, Pilar López, la cual ha hecho una narración excelente y hará también la segunda parte que expondremos dentro de 15 días de esta temática. Ella no puede estar hoy con nosotros porque está también trabajando a la par, o sea, ella está también trabajando en radio programa, claro, a la par en su programa, pero nos ha dejado yo le hice unas preguntitas y nos ha dejado las respuestas que luego, después del audiorelato, pues reproduciremos para todos. Y aprovechamos también para mandarle un saludo beso enorme a nuestra compía, a Pilar, y que tenga buen programa. No nos vamos a dar codazos, no te preocupes. Pues bien, vamos a empezar a explicar un poquito de qué trata esto, ¿vale? Para poner un poco en situación a la gente. Bien, vamos a imaginarnos primero que nada un planeta Tierra hace nada más y nada menos que más de 4.000 millones de años. Primero, hay que entrar en situación para que entendamos esto. No hay un oxígeno puro, no hay un oxígeno libre como ahora, por tanto la atmósfera es completamente inestable, hay todo tipo de gases tóxicos, tenemos un calor térmico, geotérmico, etcétera. Es prácticamente imposible que haya algo de vida. Bien, ¿dónde se cuece todo? Pues en los océanos de ese entorno. Ahí todas las moléculas que habían estaban totalmente dispersas. Es un caos, un caos molecular lo que hay ahí. Es también imposible que se genere vida de esta forma porque no había algo que sustentara reacciones químicas dentro de lo que sería un compartimento, que es lo que se necesita para diferenciar el interior, donde se forman los procesos donde generamos todo lo que es el ADN, ARN en este caso, y lo que había en el exterior. Bien, ¿cómo se consolida esto? ¿Cómo se consigue esto? Pues dentro de todas esas moléculas, yo no sé si me estoy si alguien se me está entendiendo, porque no quiero entrar en tecnicismo, es lo que estoy intentando en todo momento, no entrar en tecnicismo. Tú fíjate que estamos todos súper pendientes de ti, o sea. Desde que me veas que entro en tecnicismo, tú me haces una señal y dices, cuidado. Vale, hasta ahí llegamos. Entonces, hay una inestabilidad en la atmósfera y también hay una inestabilidad en el océano.
Para que haya vida, para que pueda haber vida, se necesita estabilidad, no inestabilidad. ¿Y qué ocurrió de repente? Pues aquí van las hipótesis. De manera espontánea se supone que se genera mediante estas moléculas, unas moléculas lipídicas, generan una especie de burbujitas, para que lo entendamos, donde dentro de esas burbujitas se empiezan a generar las reacciones químicas estables. O sea, ya vamos entendiendo, tenemos en la cabeza ahora, dentro de ese océano caótico, unas pequeñas burbujitas con dentro unos líquidos que separan lo que era el llamado exterior del interior de esa burbujita, donde hay una estabilidad que puede empezar a generar reacciones químicas, que es lo que luego nos da el famoso ARN, que posteriormente es el ADN. Significa que esto es la secuencia química que hace que se pueda reproducir vamos a llamarlo un primer falso ser, que es la protocélula que estamos tratando. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se desencadena la multiplicación. Ya hay una estabilidad y empieza la multiplicación de estas pequeñas protocélulas. No las llamo células, y digo siempre protocélulas, porque no tiene nada que ver a la célula actual, que ya hay dentro un proceso químico avanzado, ya ellas se multiplican, tienen un comportamiento dentro de los organismos. Esas no eran nada más que, piénselo, una bolsita pequeñita, microscópica, con elementos para poder más adelante empezar y con el proceso a dar la vida. Dime que me he explicado bien y que se me ha entendido más o menos. O sea, me encanta la parte que se multiplica, porque me he imaginado aquella famosa serie de La vida, érase una vez la vida, ahora es una vez el hombre, y claro, cómo se iba todo ahí multiplicando. O sea, sí, hombre, algo lo pillamos. Yo creo que tenemos toda esa imagen. Supongo que la iglesia ahora mismo no estará feliz contigo, porque al igual que no lo hicieron con Darwin. Yo es que soy muy físico. Yo creyente poco, eso lo tengo que confesar. Yo que soy muy físico. Como el caso de Darwin, que dice, y tal. Pues realmente eso fue lo que marca supuestamente el comienzo de la vida, que evidentemente hay cosas que no se responden, eso de que de manera espontánea algo se empiece a replicar y que el ARN se codifique, o sea, todo esto es porque sí, ¿no? Se codifique y empieza a generar cada vez elementos más complejos hasta que llegamos a los primeros microorganismos, hasta que llegamos a toda la evolución en la que vivimos actualmente, porque somos eso, venimos de eso, se supone. Claro. Es un poco complejo de asimilar y de entender. De hecho, a día de hoy, lo que se está buscando en otros planetas cuando se habla de buscar y localizar vida es eso, buscar entornos acuáticos en donde estas moléculas puedan pasarle lo mismo, se genere exactamente el mismo proceso que se generó aquí en la Tierra, para saber si hay vida. Pues poco más. Creo que es el momento de, si da tiempo, antes de publicidad. Sí, a ver, sí, da tiempo de escuchar. Pues vamos a pasar al audiorelato que se titula El despertar del orgánico. Mi memoria no es la que conciben los seres complejos. La mía es una impronta silenciosa de cambios, de equilibrios precarios que con eones se transfiguraron en una estabilidad tenaz. Soy una célula, y antes de serlo fui la más audaz improbabilidad. Un conjunto de moléculas dispersas que el azar ensambló en condiciones tan singulares que durante millones de años apenas un instante encontró la fórmula para mi génesis. Mi memoria no es la que conciben los seres complejos. La mía es una impronta silenciosa de cambios, de equilibrios precarios que con eones se transfiguraron en una estabilidad tenaz. Soy una célula, y antes de serlo fui la más audaz improbabilidad. Un conjunto de moléculas dispersas que el azar ensambló en condiciones tan singulares que durante millones de años apenas un instante encontró la fórmula para mi génesis. En los océanos primigenios, el agua era un crisol químico, un anfiteatro mineral iluminado por tormentas y el aliento constante de volcanes. Bajo descargas eléctricas, moléculas sencillas comenzaron a entrelazarse, a mimetizar patrones. Yo fui uno de ellos. Mis primeras membranas no eran más que lípidos flotantes, burbujas que delineaban un dentro de un fuera, resguardando cadenas que con el tiempo dominaron el arte de la replicación. No hubo propósito, no hubo intención, solo una ineludible consecuencia. Las condiciones de mi mundo, calor, energía, una opulencia de compuestos, tejían una red de interacciones. Lo inerte no podía permanecer estático ante tal presión de cambio. Yo nací de esa metamorfosis, el tránsito de lo mineral a lo orgánico, del silencio a la tenue vibración de lo vivo.
Me preguntas por qué existo. Diría que no hay un porqué en términos de una causa final. Mi existencia no fue dictada por un plan, sino por una sucesión ininterrumpida de equilibrios que se autocorrigieron. Una molécula que se replicaba con errores, un error que devino en ventaja, una membrana que contenía lo suficiente para distinguirse del caos. Esa persistencia se erigió en mi esencia. Seguir, perdurar, no extinguirse. En mis albores fui tan frágil y efímera como la espuma. Mis membranas se rompían con facilidad, mis cadenas internas se disipaban en el agua, pero el océano era un alquimista generoso. Lo que desaparecía era reemplazado por algo análogo. Yo, o una versión casi idéntica de mí, volvía a formarse. En esa repetición ciega se gestó la continuidad. La vida no brotó de un milagro instantáneo, sino de una existencia cósmica. Con el tiempo, mi interior se organizó en ciclos, la absorción y el almacenamiento de energía a partir de reacciones químicas. Esa capacidad de gestionar el flujo energético fue mi primer idioma. Lo que en el mundo inerte es solo disipación, en mí se transformó en metabolismo. Comprendí entonces que mi distinción con las rocas o el agua no residía en los átomos, pues eran los mismos, sino en la manera en que los organizaba en procesos recurrentes y persistentes. Era una frontera física, una membrana de lípidos autoensamblados que creaban una separación esencial entre un interior y un exterior. Esta delimitación concentró moléculas, retuvo compuestos vitales y estableció gradientes químicos que de otro modo se habrían disuelto. En esa diferencia de concentraciones germinó la posibilidad de reacciones más estables y organizadas, un espacio donde la química dejó de ser aleatoria para volverse predecible. Mantener un adentro frente a un afuera no fue un detalle menor. Constituyó el primer paso hacia la identidad celular, un sistema capaz de preservarse mediante la regulación de sus intercambios con el medio. Me he interrogado a menudo si mi existencia responde a algo más que a la mera química. Quizás la química bastaba. Tal vez el universo, al desdoblarse en diversidad, buscaba de manera inevitable producir sistemas capaces de preservar la información. Porque eso soy, un portador de memoria molecular, un principio de continuidad que burló la entropía total. No soy un accidente, pero tampoco soy un designio. Soy una consecuencia portadora de un germen inquietante, la capacidad de transformar el mundo circundante. Al replicarme, al mutar, al evolucionar hacia formas más complejas, abriré la puerta a que surjan criaturas que piensen en mí, que rastreen sus orígenes hasta estas aguas arcaicas. Me llamarán célula primitiva, protobionte, organismo inicial. Para ellos, seré el génesis de la historia. Así fue como lo inerte se volvió orgánico, por la necesidad intrínseca de la materia de explorar configuraciones. Y una de esas configuraciones resultó viable. Células como Pilar, oye. Células muy inteligentes desde el origen, ¿eh? Oye, te quería preguntar, José, porque sí, claro, este evidentemente es un proyecto que tú creas, tú eres la persona que mueve los hilos de Field Project. Entiendo que para ti una célula tenía que tener voz femenina. O sea, tú ves una célula como algo yendo más a lo femenino, ¿no? Que es lo que vemos como la creación, como la maternidad, ¿no? Como... Muy buena pregunta esa, ¿eh? Muy buena pregunta. Es verdad que siempre que estamos en el diseño del relato, de la banda sonora incluso también, el elegir la persona que va a narrar me cuesta, pero no realmente veía una célula como algo femenino. Uh-huh. Simplemente que creo que el relato le iba bien. O sea, yo como ya conozco a todo el equipo de narradores, vale, voy seleccionando según lo que yo creo que va bien al tipo de texto y a la forma que hay que enfocarlo. Uh-huh. No soy de poner... O sea, para mí, y esto sí es importante, creo que lo dije una vez, pero hace mucho tiempo, en alguno de los primeros programas, en aquellas primeras temporadas, uh-huh, que tuvimos, creo que lo nombré, que para mí un relato, un texto, no tiene un sexo. O sea, no hay una voz que determine o sea, el sexo. ¿Por qué? Porque cuando se lee un libro, que es en lo que consiste esto, al final lo estamos adaptando, uh-huh, quien lo lee no puede ser, o sea, una lectora puede estar leyendo un libro de alguien, de un asesino masculino y tal, y esa voz es la de ella en su cabeza, ¿verdad? Claro. Pues
para mí es así también en los audiorelatos. Ningún audiorelato tiene que estar cerrado a un perfil de voz. Yo los elijo simplemente porque sé que le va a ir mejor o peor este tipo de dinámica. Conoces a la persona. Claro, pero porque yo ya conozco a mi equipo de narradores. Yo cuando, por ejemplo, vienen narradores nuevos y hacemos pruebas, pues ya sé más o menos en dónde lo debo poner, el estilo de lectura, no en la temática, que es diferente. Por eso te digo que... No era que estaba escuchando, y voy a preguntarle, porque tengo esa curiosidad. Buena pregunta, me ha gustado. A ver cómo lo ve, Bueno, pues nada, hemos escuchado el relato y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una desconexión para unos consejos publicitarios en 1 minuto y medio. Volveremos cuando sean las 5 en punto y si les parece, pues ahí sí que vamos a empezar a debatir también, inclusive pues invitar a Arcadio, pues si quieres hablar, pues oye, también que esto, al final estos radios también queremos que nos cuentes tu experiencia, cómo lo estás viviendo, porque además estás asistiendo junto con todos los oyentes a un estreno, por lo que escuchaste en el ámbito cultural, ya había sonado en su momento en Radio Las Palmas, pero ahora mismo esto es un absoluto estreno. Solo que estamos en radio y echo en falta la imagen. Claro, porque te articular imagen, música y narrativa. Acércate un poquito para que se te escuche bien. Recuerdo que es algo que llama muchísimo la atención y que viene a decirnos el talento que hay aquí en las Islas Canarias. Hombre, ahí está la sensación cinematográfica, ¿no? que siempre se le quiere dar. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer ese alto en el camino y a la vuelta pues entramos en materia con Sphere Project. Hasta ahora mismo. ¿Sabías que existe un tratamiento que mejora tu salud? ¿Previene enfermedades y te hace sentir mejor cada día? Se llama ejercicio físico, sin efectos secundarios, todos los beneficios y desde ahora, en Canarias, el ejercicio no solo se recomienda, se prescribe, porque tu bienestar es una prioridad. Activídate. El nuevo sistema de prescripción de ejercicio físico de sanidad y deporte del Gobierno de Canarias. Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea. Domingo 12 de octubre a las 8:30 de la tarde, en el grupo de emisoras de Radio Las Palmas, Fútbol, Club Polideportivo Casereño, Club Deportivo Tenerife, en la voz de Tonio Rodríguez, acompañado por un amplio grupo de colaboradores y expertos. Domingo 12 de octubre a las 8:30 de la tarde, aquí en la red de emisoras de Radio Las Palmas, Fútbol, Club Polideportivo Casereño, Club Deportivo Tenerife. Sidra El Lagar de Valleseco, una de las sidras más premiadas del archipiélago canario. Una bodega de sidra en Gran Canaria, entre la laguna de Valleseco y el Pico de Osorio. Teléfono 616-5522-67. Sidra con producción ecológica. Se hacen visitas guiadas a grupos y con degustación. Hiperdino, El Corte Inglés, Mercado de Vegueta y todas las tiendas ecológicas tienen ya sidra El Lagar de Valleseco. Rica, rica. El nuevo curso empieza y los más pequeños de la casa necesitan recargar las pilas para afrontarlo. Dinafen Infantil es un complemento natural pensado para reforzar las defensas de los niños. Coequinacia, propóleo, vitaminas C y D, calostro, zinc y un delicioso sabor a naranja. El sistema inmune de tus hijos estará protegido frente a agentes dañinos propios de esta época del año.
Consigue ya tu Dinafen infantil en tu herbolario y para farmacia habitual y disfruta de la vuelta al cole. ¿A qué esperas? Solicita tu Dinafen infantil ya. Son las 5. Radio Las Palmas FM. Pues estamos de vuelta y seguimos aquí con El despertar del orgánico, ese audio relato que tenemos en esta jornada de jueves, 9 de octubre de 2025. José Agustín Acosta, volvemos al directo. Sí, pues yo creo que ahora tocaría escuchar lo que nos dejó Pilar, ¿no? Yo le hice 3 preguntitas que le pedí una respuesta así breve para que pudiéramos tener tiempo todos también. Sí. Y así que voy a explicar las que dijimos. Le pregunté, la primera de ellas fue: ¿alguna vez has narrado un relato sobre esta temática? Pues la verdad es que no. Sí es cierto que he narrado sobre historia de Canarias, sobre historia del mundo en general, o le he puesto la voz a esos vídeos corporativos de presentaciones con datos, pero justo sobre esta temática la verdad es que es la primera. Cuando lees en primera persona, como si fuera la célula, ¿sientes que encarnas una memoria ancestral de la vida o la interpretas como un ejercicio puramente narrativo? Hombre, ciertamente no tengo la capacidad que pueden tener actores que también se dedican a la narración de encarnar un personaje, sea del tipo que sea, pero sí creo que no puede ser tampoco solo una narración fría y ponerte a leer y ya está. Tiene que haber como una especie de simbiosis entre el texto y el narrador, o una comprensión absoluta de lo que se está leyendo para hacer llegar el mensaje deseado a la persona que se encuentra al otro lado. ¿Qué emoción te despierta más intensamente este texto al narrarlo? ¿La fragilidad del origen o la grandeza de lo que esa célula llegó a desencadenar? Pues me ha resultado fascinante, la verdad. A mí que me encanta saber el origen de las cosas, que siempre estoy leyendo o curioseando, el poder narrar en primera persona el cómo algo tan pequeñito ha desembocado en todo lo demás, me ha parecido un momento que me habéis brindado absolutamente maravilloso, así que estoy encantada y con ganas de repetir y hacer el siguiente capítulo. Pues desde aquí le damos las gracias a Pilar, la verdad, estupenda siempre, y una pena que no haya podido estar hoy aquí en directo con nosotros, pero bueno, también me alegro de que ella se dedique a este mundo tan maravilloso que es la radio. Totalmente. Y que tenga mucho trabajo en este mundo. Totalmente. Bueno, vamos con la opinión de nuestros expertos, porque ahora toca la parte de los expertos, ¿no? Vamos a empezar con Ulises hoy, ¿no? El gran experto de cine. Sí, la sensación cinematográfica que produce este... ¿Qué tal, Ulises? Relato. Bienvenido. Gracias, bien. Aquí un día más, un día menos. A ver, más cerquita del micro para que se te escuche mejor. Ahí, más cercano me puedo acercar. Perfecto. Sí, pero que luego dicen, que me boicotea Manolo. Te estás saboteando tú solo. Boicot. Pues mira, mi opinión esta vez la voy a separar en 2 partes. Una un poco más flojita y una un poco más técnica, por decirlo así. Porque sí es verdad que este relato da para hablar bastante. La parte más flojita es más o menos compararlo un poco con algunas películas que, si bien no tratan lo mismo, sí tienen algunos destellos o tienen ciertas similitudes. El primero sería El árbol de la vida, de Terrence Malick, que bueno, la comparación está sobre todo ahí, sobre todo en por decirlo así, la narrativa poética que posee este relato, a la par más o menos de cómo es la película. Luego, comparaciones un poco más diferentes, por decirlo así, por ejemplo sería Annihilation. Annihilation es una película que siente belleza por lo alienígena, por lo extraterrestre. Si bien esta protocélula no es extraterrestre, sería algo de la propia Tierra, es algo tan lejano y algo tan antiguo que sí se puede considerar, si bien no extraterrestre, sí algo más fósil, por decirlo de alguna manera, y esa belleza que se genera dentro de lo antiguo, de lo fósil, se puede asimilar más o menos a cómo se trataba en Annihilation a lo alienígena. Y luego, bueno, 2001 Odisea del espacio también tiene ciertas similitudes por el paso de lo inerte a lo vivo, y más o menos es lo que se trata en El despertar del orgánico. Ya luego pasando, esto ya ha sido la parte flojita, ha sido una parte corta, porque ya la más técnica sí es verdad que da para bastante. Antes de empezar la técnica voy a recordar
más o menos de qué consiste un audiorelato. Un audiorelato posee dos partes importantes, que son la música y la narración, pero hay una que es incluso más importante, y es el relato en sí, es el texto. Si un texto es pesado o está mal elaborado, por mucho que la narración sea buena o la música encandile bien la dirección del audiorelato, no se va a poder salvar. ¿Por qué digo esto? Este relato era muy complicado de transmitir en sensación cinematográfica, ya que hablamos de algo muy científico y muy técnico. Es algo que en cualquier momento te puedes pasar de tecnicismos y empezar a asimilarte más a un documental o a un programa especificado más científico que a un audiorelato. ¿Qué se ha hecho con este texto? Se ha conseguido simplificar, sin dejar atrás ciertos puntos importantes, haciendo que el texto sea ligero. Y junto a la narración se consigue que el relato se permita escenificar en la imaginación de manera perfecta. ¿Qué permite esto? Que a la hora de cerrar los ojos y escuchar el relato, cuando escuchas la voz, es más sencillo imaginarte y generar esa sensación cinematográfica. Eso es solamente un pilar de lo que es el relato, porque una gran parte también en este caso lo está soportando la música. Si se escucha en voz en off, como yo lo he escuchado, porque he podido escucharlo en voz en off, sí es verdad que sigue manteniendo ese resquicio documentalista, sigue manteniendo ese resquicio más científico, más crudo, por decirlo así. Una vez le añades la música, sin meterme en profundidad en ella, porque no es mi campo, la música permite mantener ese hilo cinematográfico y generar con mayor facilidad esa sensación. Gracias a el cómo va evolucionando la música junto al texto y la narración, se permite que el relato en sí tenga una carga cinematográfica incluso mayor, descontando lo poco científico o lo poco documentalista que le quedaba para ejercitar aún más esa parte cinematográfica. De manera resumida, para no alargarme mucho más, este relato consigue que algo que es científico, que es crudamente técnico y que para mucha gente podría resultar algo no imposible, pero sí muy complicado de asimilar en una primera tanda, se vuelva algo mucho más sencillo y permita que, como una escena de cine, haga algo que muchas películas les gustaría, y es poder generar sensación cinematográfica sin una imagen en algo tan complicado como sería la protocélula. Pues muchas gracias, Ulises, por esta charla, la verdad que muy bien explicado y la verdad que estoy muy convencido. Entonces, esto se lo voy a preguntar yo a Arcadio. Entonces, hemos conseguido el objetivo de no aparecer un artículo de, por ejemplo, de estas revistas famosas, ¿no? Tan conocidas por ahí que hablan de cosas científicas, ¿verdad? Bueno, a mí me ha despertado una emoción. Supongo que eso es algo también parte del objetivo de cada uno de estos relatos, o no. Pero en concreto, acerca de esta temática, me ha despertado esa emoción de agradecimiento, ¿no? Y creas o no, cuando nosotros estamos hablando de cuestiones técnicas, ¿no?, que te despierte esa capacidad de asombro, pues la verdad que me ha llamado bastante la atención. Entonces, objetivo logrado, ¿no? Porque logrado, al final todo esto se hace, o sea, ya no solo cuando hablamos de audiorelatos, ¿no?, sino hablamos de todo en general lo que es la cultura, se hace, yo creo que siempre con el afán de primero emocionar, o sea, de hacer que la gente se emocione y se implique. Y fíjate, Arcadio, que tú vienes precisamente a ponernos a nosotros un punto importante. Primero, que hayas asistido al ámbito cultural del Corte Inglés, pues supongo que sin apenas saber de qué iba la historia, sino pues movido porque te gusta la cultura y te gusta, pues como a todos, ¿no?, aprender cosas nuevas. Y hoy estás aquí en la radio demostrando que te gustó la experiencia y que además querías amplificarla con estar aquí en directo con nosotros. O sea, con lo cual, pues emocionados también nosotros. Yo creo que esto es recíproco, ¿no? Al final, esa emoción que dices, oye, pues merece la pena seguir adelante con esta historia, pues hoy tú estás haciendo que para nosotros la rueda se nos mueva un poquito más. Sí, es de agradecer, pues, ver cómo el proyecto que fue presentado en el ámbito cultural, vengo del ámbito de la arquitectura también, eso hay que decir, y por tanto todo lo relativo a lo visual, a lo espacial, pues me llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, evidentemente hay un proceso creativo. Los procesos creativos, pues la verdad que son de mi interés, ¿no? Y estamos viendo que hay todo un trabajo, una labor y también unos técnicos, unos profesionales para en apenas 5 minutos
relatarnos pues un tema tan complejo, pero a la vez emocionante. La verdad que, Arcadio, tus palabras han sido súper reconfortantes, sobre todo porque que sepas que es la primera vez que traemos público aquí. Eres el primero, ahora es una nueva etapa en Sphere Project, y la verdad que estamos muy contentos de que haya sido el primero. Creo que la verdad que es espectacular. Hay que repetir. Sí, repetiremos. Pues antes de dar paso a Pedro González, voy a hacer una pequeña puntualización que comentó antes Arcadio, y hay mucha gente que no lo sabe. Dijo: me faltan las imágenes. Claro, esto es porque nosotros el proyecto en ámbito cultural, aquí en radio solo es audio, pero en ámbito cultural sí lo reproducimos de la manera en que realmente es el proyecto. El proyecto lo mostramos con el sonido cinematográfico, con unas pegas grandes, unas columnas grandes, y con pantalla de cine donde ponemos simplemente la portada. No ponemos otra cosa, pero la sensación cinematográfica, que es lo que queremos conseguir, pues evidentemente es muchísimo más inmersiva de manifiesto, que en la radio. Pues nada, dicho esta puntualización, bueno, pasamos a Pedro González. Por lo menos para que lo vea Arcadio, aquí está la portada de lo que hemos escuchado, ¿no? De este, que la verá, que la verá en ámbito orgánico, que lo vas a ver en ámbito cultural. Y a todo el público que quiera venir, recordarlo que en noviembre, el jueves 13, si no me equivoco, jueves de noviembre, 13. Sí, porque si no me equivoco, el 13, creo que lo tengo apuntado, volvemos otra vez a la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Mesa y López con más audiorelatos. Esta vez hablaremos del impresionismo y hablaremos también de la enología en Canarias, ¿vale? Para que quede claro lo que vamos a tratar. Pues pasamos a Pedro González. ¿Música que nos vamos? Pues vamos con música. Lo primero, decir que el texto resume quizás uno del mayor misterio que tiene la humanidad, que es el origen de la vida. En 5 minutos 40 segundos se cuenta el origen de la vida, uno de ellos, posible. uno de ellos. Y luego el texto resume muy bien las fases. Primero hay una especie de caldo primigenio donde hay protones, moléculas, explosiones, sin orden ni sentido. Una segunda fase donde todo eso se transforma y va de lo inerte a lo orgánico. Y fíjate, ya en un estadio tan básico de la vida, la célula se pregunta por su existencia. Ya se cuestiona quién es. Tú imagínate el salto filosófico que estamos dando. Y esto, llevado a la música, ¿qué ocurre? Esa primera parte donde hay, yo te diría que casi ese como dicen los americanos, ese melting pot, ¿no? Ese crisol, pues resulta que ahí la melodía es muy saltarina, porque no tiene orden ni concierto. Aquello es simplemente una melodía que cada cosa que hay ahí va a su ritmo. Hay una segunda parte a partir del minuto 1:40, cuando surge esa transformación hacia lo orgánico, donde aquí el señor Agustín, que lo tengo a mi derecha, resulta que ya mete una orquestación más rica, ya hay una melodía quizás más clásica y hay más orden. Fíjate, ahí ha equiparado el orden orgánico con el orden musical, y eso lo ha hecho perfectamente. Luego, esa tercera fase, cuando la célula se pregunta sobre su existencia, las melodías que compone Agustín son más graves, son más profundas, y yo te diré que casi son reflexivas, porque al final la célula está reflexionando sobre quién es, de dónde viene, a dónde va, y eso siempre lleva a esas músicas más profundas que lo que hacen es hacerte reflexionar sobre a dónde vas. Y estamos hablando del primer estadio de la vida, en el primer momento donde surge. Y la música ha ido acompañando cada fase. Empieza siendo muy saltarina, hay algo más melódico, una orquestación más clásica, más asentada, por decirlo así, y al final la reflexión. Y un poco al hilo de lo que decíamos antes, de que es una de las teorías sobre la vida, aquí yo me he subrayado una frase que me ha gustado del texto, porque cuando la célula ya está hecha, por decirlo así, dice: me he interrogado a menudo si mi existencia responde a algo más que a la mera química. ¿Se refiere a Dios ahí? ¿Es la química o es Dios o quién es? Como dicen por ahí, ¿no? Y se escucha mucho de llámalo Dios, llámalo como tú quieras. Como tú quieras, pero algo hay, ¿no? Evidentemente. Ese master plan, ese plan maestro, no lo sé. No sabemos si hay alguien con una varita mágica o qué. Es cierto que cuando estuve estudiando toda esta temática y veía por dónde iban los entresijos de lo que piensa la parte filosófica y lo que piensa la parte científica, es que al final, sí o sí, se abren dos caminos y ninguno es más cierto que el otro. Es muy complicado de comprender, porque como dijiste ahora, está hablando una célula, pero es que nosotros somos células. No somos que nosotros somos eso. Lo que pasa que, claro, ya en un nivel tan avanzado que somos ya seres pluricelulares, ¿no? Estamos repletos y cada una con su función, pero es que somos en esencia
Eso. Somos células. Ahí la pregunta que me cuesta a mí en este relato todavía digerir bien es: ¿cómo empezó de repente a multiplicarse y a entender un ser que ni siquiera, y lo estoy llamando ser por decir algo, un algo que sin conciencia, que sin capacidad de sistema, diga, y entenderme todo entre comillas, diga, tengo que evolucionar, tengo que procrearme de cualquier forma, y lo haga hasta lo que somos nosotros? Ese punto exacto es el que hay que localizar, ese eslabón, como digo yo, perdido de entender el origen realmente de la vida, porque cuando lo contamos, sí, todo muy seguido y muy bonito, pero justo en ese punto en el que algo se transforma en un ser y entiende que tiene que seguir ese camino, y lo seguimos, porque todavía estamos en el camino de la evolución, eso no va a parar. Uh-huh. Así que es lo que más filosóficamente ya en esta parte me vuelve loco la cabeza, ¿verdad? Por decirlo así, porque es una cosa muy compleja. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención los pensamientos de Albert Camus, que decía que no era en sí que la vida tuviera un propósito, que lo complicado era aprender a vivir sin él, sin ese propósito, ¿no? Uh-huh. Porque claro, la pregunta de que para qué vivimos y el sentido de la vida, yo creo que nos la hemos hecho todos en algún momento, ¿no? Entonces, el propósito de la vida, pues, ¿cuál es? Evidentemente entiendo que cada uno tendrá el suyo, pero sin un genérico, yo creo que coincido con Albert Camus, creo que lo complicado es aprender a vivir sin ese propósito, o sea, sin ese, digamos, sin ese horizonte. Pero claro, este tema deja abierta una cantidad de puertas, ventanas y de todo, sí, brutal, ¿no? Brutal, o sea, esto da para muchísimo. Es bárbaro, sí, es una cosa bárbara. De hecho, voy otra vez con una cosita más, no sé si estamos bien de tiempo, Manolo. Sí, vale, perfecto. Antes de dar paso, decidido, José, para que también los oyentes lo sepan, claro, tú estás cada 15 días. Uh-huh. Los espacios semanales, pues como Pedro, por ejemplo, además tiene entre 25 y 30 minutos, pues yo creo que lo lógico que contigo pues abra un poquito más la mano con el tiempo, que no sea tan, tan estricto. Me haces un gran favor, porque me hacías un poco, no sé si el público lo ha visto en esto, sí, voy un poco apurado intentando que todos hablen, calculando tiempo. Entonces, perfecto. He reflexionado, digo, oye, ya que viene cada 2 semanas, o sea, la semana que viene no va a estar, pues oye, esos 25 minutos que te corresponderían de la próxima semana, pues venga. Y que conste ya que conozco al director del programa, así que no. Pues para mí es maravilloso, así que muchas gracias por tu parte. Pues bien, iba a ser la pregunta a continuación, es una pregunta existencial, pero que tiene que ver con lo que estamos tratando, ¿no? Y a ver si estamos de acuerdo todos los que estamos ahora mismo en la mesa. Esta la guardé porque me resultó muy potente, o sea, ¿tiene la vida un propósito en sí misma? O sea, ¿hay un propósito en la vida en sí misma? Tú veo a Manolo diciendo que no, pero... Yo igual que ¿y por qué lo de la...? Eso lo de Albert Camus. Yo pienso que no hay un propósito en sí, o sea... Hombre, se supone que realmente... Porque la realidad de la naturaleza en sí, de lo que es el universo, las moléculas y todo, es la entropía, o sea, es el desorden. No hay un orden. El orden es la excepción o el fallo. Claro. A esa entropía, porque en ciencias, esto ya estoy hablando en ciencia. La teoría del caos, ¿no? Sí, el universo es entrópico, o sea, todo tiende a descomponer, a destruirse, a no perdurar, ¿no? Porque no puede haber algo estable. Y de repente surge todo este escándalo que está hablando hoy aquí en la radio, que nos comunicamos las células de Arcadio con células Agustín, y con las células de Ulises y Manolo y las células de Pedro. Estamos aquí de repente conectando, porque esto es así, es biología conectando con sus sistemas de defensa, de supervivencia, de todo. Es de verdad. Que te huela el cerebro. O sea, es que cada pregunta, que si empezara a hacer cada pregunta de las que más o menos. Se te licua el cerebro directamente. Son esas preguntas que te quedas con cara de tonto mirando para el techo como diciendo, madre mía. O sea, un poco lo que hago aquí. Lo que comentabas tú de Albert Camus va en línea con lo que es con el budismo. Sí. Habla de que no hay un objetivo, es vive. Vive el momento, vive ahora. Sí, con tus problemas, con tus preocupaciones, con tus alegrías, pero vive nada más. Porque propósito, pues no lo sé. Tampoco sabes cuánto tiempo vas a estar aquí. Es que es eso. Con lo cual, ¿qué propósito te vas a marcar? ¿Hasta cuándo? Por fortuna, todo se ha dicho. Tela que supieras el día que te vas, ¿no? Madre mía. Pero sí es cierto que sería lo primero para que tuviera un objetivo. Claro. Voy a llegar hasta ese momento de mi vida y ahí me voy.
vale, pues en función de eso me plantearé un objetivo, pero si no lo sé, ¿por qué me voy a plantear un objetivo? Pues aquí nos has dejado volados a todos, José. Eso me pasa por leer las cosas que leo. Pero espérate que voy con la última, que es peor todavía. Esta también la tenía aquí. Ya estamos tratando ya de cuando todo esto se vuelve, aquí ya sí se divide en una vertiente. Aquí estará el que crea, el que no y todo eso. Pero el momento en el que surge en un organismo el llamado ser, o sea, la conciencia. ¿Eso es química? ¿Es química la conciencia? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Siempre se habla de la química. O sea, que todos cerebro, somos de ciencias aquí, ¿no? La conciencia al final, ¿dónde está, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio en el cual somos quizás presencia consciente. Entonces, de forma retrospectiva, estamos incluso remontándonos allá a... Comentaste 4.000 millones de años. Justamente entre 3.000, sí, unos 3.800, 4.000 millones de años atrás. Es cuando se supone, se predice que estaba ocurriendo este momento. Y eso me lleva a pensar, al hilo del proyecto, ¿no? Sphere Project, de cómo se genera se le puede poner ese foco en el ámbito pedagógico, ¿no? Cómo se puede crear esa emoción en torno a esta temática tan fascinante que es el del origen de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo el proyecto se puede extrapolar a otros ámbitos, en este caso al pedagógico. Y me encanta porque en otras ocasiones, o sea, cada uno de nosotros pues ha tenido su trayectoria educativa, ¿no? Y cómo, si nos remitimos a cómo aprendemos, incorporar cuestiones que hablan, por ejemplo, de la música, de la imagen, eso quizá pues hace que podamos integrar el conocimiento desde otra perspectiva, no tan fría y tan clínica, más cercana, sino incorporar pues esas cuestiones que tienen que ver pues con lo humano, ¿no? Y desde ahí también podemos tener una visión más integral, porque precisamente te hacías esa pregunta, oye, ¿en qué momento es química y cuándo pasamos a conciencia? Es que sí, es muy complicada, te quedas en una nube de pensamiento en el que llegas a un techo y ya no hay respuesta, llegaste al techo. Un poco lo que hablábamos de la conciencia, hace unos años, ya hace bastante tiempo, se han hecho muchos estudios donde los sentimientos, lo que tú sientes, tiene que ver con reacciones químicas en tu cuerpo. Con lo cual, hombre, yo prefiero que los sentimientos sean producto de las relaciones de las personas. Pero es verdad que si lo ves desde el punto de vista científico, al final la química son los sentimientos. Es que es eso, o sea, nosotros lo hemos romantizado, pero claro, realmente no. O sea, es química. A ti, pues yo qué sé, ¿qué es lo que te provoca pues una ansiedad o un no sé... Una subida de cortisol, o sea, claro, una hormona. Ahí voy. O sea, no tal, la dopamina, la serotonina, o sea, todo ese tipo de historias son las que entran en juego al final en tus estados de ánimo, y eso son hormonas. O sea, no es que aquí venga por ciencia infusa, que evidentemente lo más romántico del mundo es pensar eso, ¿no? Que los sentimientos que tenemos aquí en la cabecita, por lo que tienes en Inside Out, ¿no? Esa consola ahí con todas las emociones. Pero cierto es que sí, a pesar de que las hay, evidentemente, y están identificadas, mucho tiene que ver la química. Mucho. Sí, yo estoy total. Bueno, ya como he dicho y he repetido varias veces ya en el programa de hoy, yo soy de ciencia, así que sí, pienso que todo deriva de la química. Es en mi cerebro inevitable pensarlo de otra. La hoguera con él. No, hombre, no. Pero eso para que veas que, oye, que Café de Tarde, además es un programa divertido, y un programa en el que también culturizamos, claro que sí. Oye, hay un mensajito por aquí que nos manda Lili Met desde la zona sureste de Gran Canaria. Buenas tardes, cafeteros. Muy interesante la forma en que esa célula vaga por todo ese océano, y la voz de la chica acorde con el relato. Enhorabuena. Por supuesto, es que vamos. El relato, la verdad que a mí me ha encantado. Y muchas gracias a este oyente. Lidia. Muchísimas gracias por escuchar el programa, y la verdad que seguiremos apostando por más temáticas interesantes. Pero fíjate también, y esto dará para otro programa, y Pedro y Ulises, que conocen más a José también, que han estado pues, desde los inicios prácticamente en este proyecto, cómo hemos ido
o sea, avanzando a esa parte científica de José, ¿no? Porque esto antaño hubiera sido impensable, ¿no? Pues estábamos hablando de, ya eran libros matautor, aventuras, era algo así como más... Era más literatura. Sí, más literatura, ¿no? Y ahora es como más... Hay una evolución en el proyecto, enorme. sobre todo desde la cuarta temporada, que bueno, esa fue una decisión que tomé en la cuarta temporada, ya que teníamos todo el potencial. Porque claro, Arcadio, por ejemplo, no conocía como nuestros orígenes realmente, ni el público. Lo que estábamos haciendo era coger extractos de libros y adecuarlo a 5, 7 minutos. Era una cosa, pero extractos de libros, venían escritores invitados que también siguen viniendo, pero ya no sacamos extractos de libros. Ya si viene un escritor invitado, pues lo que le pedimos es que genere un audiorelato personal, o sea, que lo haga específico para la temática y para el programa. Entonces ya lo que se decide aquí es empezar a decir, si tenemos el potencial de en 7 minutos poder tratar temáticas que creemos que sirven para todos los públicos, o que sea, como tú decías antes, muy complejas, muy frías, pero porque a lo mejor la forma en la que nos hemos acostumbrado a recibir esta información tal vez sea así, sea fría, pero vamos a quitar el adjetivo, vamos a ponerlo cálido. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Eso es lo que estamos haciendo en el Fear Project, es eso. Estamos cogiendo temáticas. De hecho, en la quinta temporada esta que estamos tratando ahora, decidí coger temáticas complicadas. Dije, yo voy a apostar por temáticas complicadas que nadie se atrevería a hacer en audiorelato con sensación cinematográfica, como por ejemplo el mes que viene vamos a tratar también el expresionismo, hemos tratado el suprematismo en arte moderno. Hacer audiorelatos, que fue uno de los que Arcadio pudo ver allí, y darles esta forma. Y creo que está funcionando. Sí, no. A ver, que es un camino que tiene que seguir evolucionando. Riesgo, porque es un riesgo. Es un riesgo, claro que es un riesgo. No todo el mundo... pero evidentemente está funcionando. O sea, pero bueno, aquí se han hecho también grandes locuras. Yo recuerdo aquel relato creado por inteligencia artificial. Horrible, sí. Aquel de los piratas. Todavía me acuerdo de los nombres. Todo. Y claro, ¿qué pasaba? Le cuento a Arcadio y a los oyentes, que les refresco la memoria. ¿Qué pasaba? Que en todo momento repetían los nombres de los personajes. El capitán no sé cuánto, no sé qué. Y era todo el rato así como los nombres, bueno, te lo puede decir Ulises, que yo creo que por lo menos 40 veces repitieron los nombres. Yo solo me acuerdo que cuando no dijo los nombres y usó como el grupo de aventureros, nos aplaudimos. Sí, fue un momento muy feliz en nuestra vida. Aplaudí, pues fue impresionante. Pero bueno, que sepan que como dato curioso, ¿no? Aquí se ha narrado un relato creado netamente por inteligencia artificial. Fue bárbaro esa parte. Me acuerdo además perfectamente que fue una prueba, eran los comienzos además de la eso fue, creo que la segunda o la tercera temporada. Sí, estaba la cosa no recuerdo cuándo fue eso, que lo dijimos, que íbamos a hacer una prueba a ver cómo era eso. Cierto, sí. En ese momento salió espantoso. Pero sí, vamos y seguiremos evolucionando como las células. Claro que sí. Bueno, nada, ponemos ya, eso sí, punto y seguido, porque sigue el programa y sigue el proyecto de Fear Project, pero bueno, para cerrar, José, si quieres añadir algo, este es el momento. Voy a volver a repetir una cosa. Quiero a todo el público de Canarias en la sala de ámbito cultural. De toda Canarias. 13, exacto, a todas. Quiero que Corte Inglés tenga que cerrar para nosotros nada más, para todos los oyentes exacto. El jueves 13 de noviembre a las 7 de la tarde estaremos allí. Arcadio, gracias por la visita. Espero que hayas disfrutado el ratito y bueno, pues invitado para en otra ocasión, si quieres venir, pues evidentemente las puertas abiertas. Muy agradecido, gracias. Ulises, gracias también a ti. Bueno, José decide, porque es que me echa la culpa a mí, pero José es el que decide cuándo viene uno y cuándo viene otro. O sea, yo me los encuentro, pero bueno, espero verte pronto. Sí, si las clases me lo permiten, aquí estoy yo. Bueno, sí, las clases son importantes, hay que seguir adelante. Pedro González, con Pedro te volveremos a estar contigo el martes. Martes desde Irlanda. Con estos música desde Irlanda. Irlanda. Ya está soltando ahí puntitos. Yo estoy soltándolo, yo lo dejo. Me trajo un rockero el martes, que vamos, madre mía. Todo el mundo aquí desmelenado con la cabeza. Gracias, Pedro. A ti, un abrazo. Y José Agustín Acosta, creador y mente química de Fear Project. Gracias también. Hasta dentro de 15 días, José. Hasta luego. Nosotros hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y a la vuelta mucho más que contarte, que compartir aquí en Café de Tarde en Radio Las Palmas. Son las 5:29 de la tarde.